Buenos días. Mi nombre es Diego López, soy presidente del Museo Canario y les doy la bienvenida a todos a este salón nuestro donde vamos a celebrar unas jornadas de patrimonio documental, las primeras, porque tenemos intención de seguir convocándolas más adelante, probablemente con periodicidad anual. Las jornadas se llaman así, Jornadas de Patrimonio Documental, y las hemos querido decorar, además, con una pequeña muestra a la que hemos llamado Memorias de Tinta, de objetos, digamos, representativos de nuestro centro de documentación. Si nos situamos en el año 1879, fíjense bien, un grupo de personas inquietas intelectualmente, digamos, y también privilegiadas, porque en esa época o en esos años la situación económica, social y cultural de nuestra tierra era miserable, por decirlo con toda crudeza y claridad. Se empeñaron en crear alguna entidad, digamos, que sirviera de acicate para el incremento de la cultura y de la mejora de la sociedad canaria, ¿no? Y bueno, debatieron muchas cosas y tal, yo no lo voy a cansar porque mi cometido es hacer una breve introducción nada más, y instituyeron la Sociedad Científica del Museo Canario. Su primer reglamento ya decía que esta sociedad científica se dotaría de un museo de antigüedades, que reuniera los objetos antiguos de los indígenas de nuestro país, etc. Y ese museo, que comprendía historia natural, arqueología y artes, iría complementado con una modesta biblioteca. Muy curiosa la modestia de estos señores, ¿no? Esa modesta biblioteca, al cabo de casi 145 años, se ha convertido en un centro de documentación, nuestro centro de documentación, del cual, perdonen que lo diga así, estamos muy orgullosos. Consta de archivo, biblioteca, hemeroteca, y difícilmente se encontrará cualquier libro o cualquier otra publicación relacionada con la historia de Canarias donde su autor o sus autores no hayan tenido que acudir a nuestro centro de documentación a investigar y a obtener la información adecuada. Como digo que estamos tan orgullosos de nuestro centro de documentación, y ustedes me lo van a permitir, pues se nos ha ocurrido decir, pues vamos a organizar una jornada donde se sirvan de encuentro de profesionales y de aficionados de todo este mundo, digamos, de literatura, de investigación, de cultura en general, para que se debata y se discuta, se reflexione y se pongan en común investigaciones, etcétera, que se hayan realizado u opiniones de cualquier clase. Por eso estamos aquí, por eso les doy la bienvenida a esta actividad que está patrocinada y financiada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Su titular, el titular de ese centro directivo, que es don Miguel Ángel Clavijo Redondo, excusó su ausencia porque tenía otras actividades que le coincidían, pero no quiero dejar de agradecerle su permanente predisposición favorable hacia el Museo Canario siempre. Y en este caso porque nos ha financiado la celebración de las jornadas para que pueda tener éxito. Y lo que me queda por decirles es que espero que disfruten, espero que aprendan, espero que entre todos podamos tener un par de días aquí de debate y de intercambio y transferencia de conocimiento y que nos sirva para todos. Así que bienvenidos y a continuación le dirigirá la palabra a Tanausú Pérez García, que es técnico documentalista del Museo Canario, de nuestra casa, y con más propiedad que yo empezará ya a entrar en materia y a explicarles el contenido exacto de estas jornadas que, como saben, tendrán 2 días completos de duración. Muchísimas gracias a todos. Buenos días,
Tal y como está fijado en el programa de estas primeras jornadas de patrimonio documental, a continuación daremos paso a don Juan Manuel Lizarraga Echaide, director de la Biblioteca Histórica y Patrimonio Bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid, que con el título Desafíos en la gestión del patrimonio bibliográfico y documental en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla dictará la conferencia inaugural de esta jornada. Juan Manuel es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte, por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 15 años formando parte de la escala de facultativos y bibliotecas de esa universidad, iniciando su actividad en la Biblioteca Histórica para posteriormente ocupar el cargo de director de la Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología, para que a finales del 2021 asumiera el cargo de director de la Biblioteca Histórica. Además, dirige la revista Pesia Complutense y forma parte del Grupo de Patrimonio Histórico de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, Revium. Es autor de artículos especializados sobre distintas colecciones patrimoniales y ha participado en proyectos de innovación docente relacionados con los fondos bibliográficos. Contar en estas jornadas con el director de la segunda biblioteca de Madrid, que en volumen tiene más documentos anteriores al siglo XIX, tras la Biblioteca Nacional de España, en la que ha centralizado todos los fondos antiguos de las distintas facultades de esa universidad, y que comparta con nosotros su experiencia en la gestión de tan rico patrimonio, es para el comité organizador de esta jornada uno de los mejores escenarios posibles para dar inicio a las jornadas que acabamos de inaugurar. Sin más, darle las gracias por aceptar nuestra invitación y ya los dejo con él. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta amable presentación y, sobre todo, muchas gracias por invitarme a inaugurar estas jornadas de patrimonio documental, las primeras, espero, de una larga serie y que se conviertan en un punto de encuentro entre los diferentes profesionales que trabajamos con la memoria, ¿no? Y que sean un punto de compartimiento de experiencias, de buenas prácticas, ¿no? Y que sean un elemento inspirador para todos cuando volvamos a nuestras tareas diarias. El título de mi ponencia son los desafíos en la gestión del patrimonio bibliográfico y documental en la Biblioteca Histórica. Permítanme que presente brevemente a mi institución para aquellas personas que no nos conozcan. La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla forma parte de la Biblioteca Complutense, una institución que tiene ya más de 5 siglos de historia, cuando ya por el año 1499 el cardenal Cisneros decidió la fundación de la Universidad de Alcalá. Ahora mismo somos un sistema bibliotecario que tiene más de 26 centros, bibliotecas de facultades y más de 3 millones de documentos impresos. La Biblioteca Histórica, que podría parecer que es una institución muy antigua, no lo es. De hecho, es una de las bibliotecas más recientes de la Universidad Complutense y abrió sus puertas en el año 2001, cuando tras generaciones de bibliotecarios, esfuerzos bibliotecarios por unificar el fondo bibliográfico que hasta esa fecha estaba disperso entre las bibliotecas de las distintas facultades, con el objetivo de custodiar y gestionar el patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad Complutense en un edificio que está situado anexo al Paraninfo histórico de la universidad, que siempre tuvo uso bibliotecario y se rehabilitó por completo en el año 2000 precisamente para acoger nuestra biblioteca. Desde luego, para la Universidad Complutense siempre ha sido un valor estratégico el patrimonio bibliográfico documental y, sobre todo, es muy consciente de la responsabilidad que implica, la responsabilidad social que implica su salvaguarda y, sobre todo, su difusión. Permítanme que caracterice muy brevemente el tamaño de nuestra biblioteca. Como ha dicho, somos, después de la Biblioteca Nacional, la biblioteca más importante, volumen de fondo antiguo. Tenemos una colección de 150 códices que adquirió el cardenal Cisneros para el Colegio Mayor de San Ildefonso y también para la edición de la Biblia Poliglota Complutense.
una colección de manuscritos del siglo XVI al siglo XVIII que ronda los 6.000 ítems, una colección de 740 incunables, que es la cuarta en volumen de ejemplares a nivel estatal, y una colección de 140.000 ejemplares de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, aparte de otras colecciones como mapas, grabados, fotografía o música. Bueno, cabría preguntarse por qué esta biblioteca tiene este volumen de fondos, ¿no? Y es que nosotros somos los herederos de toda una serie de instituciones, de las bibliotecas de toda una serie de instituciones educativas que a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII se crearon bien en Madrid, en la capital de Madrid, o bien en los alrededores, como el caso de la Universidad de Alcalá, y que a mediados del siglo XIX se reunificaron todos sin solución de continuidad para conformar la Universidad Central, que bajo el reinado de Isabel II se configuró como cabecera del sistema universitario español. Os recuerdo que la Universidad Central durante casi más de 100 años fue la única universidad que podía dar el título de doctor. O sea que era un poco la institución modelo bajo el movimiento liberal. Entre las bibliotecas que hemos heredado, cabe destacar que nosotros hemos heredado sobre todo bibliotecas de enseñanza superior, es decir, no como muchas bibliotecas universitarias que han acogido el fondo procedente de la desamortización de 1835. Nosotros precisamente lo que hemos heredado sobre todo instituciones educativas. Entre ellas voy a destacar sobre todo 3, son las bibliotecas de los colegios de la Universidad de Alcalá de Henares, que a mediados del siglo XIX se trasladan a Madrid y con ello se conforma la biblioteca de la Facultad de Derecho, la biblioteca del Colegio Imperial de los Jesuitas, que fue una de las bibliotecas más importantes del libro científico del siglo XVII que hubo en Madrid, una colección excepcional que tras la expulsión de los jesuitas se fusionó con la biblioteca del noviciado y de la Casa Profesa y se conformó la biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, que fue la primera biblioteca pública en Madrid y que a mediados del siglo XIX pasa a ser la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. La tercera biblioteca en fondo antiguo fue la biblioteca del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, una institución muy importante que se creó en tiempos de Carlos III y conformó una colección bibliotecaria excepcional. Cuando se instituye la Universidad Central, pasa a ser la Facultad de Medicina. Estas 3 bibliotecas, la biblioteca de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Medicina, forman el núcleo mollar de nuestra colección de fondo antiguo. Prácticamente el 80% de nuestra colección bibliográfica forma parte de estas bibliotecas. Por supuesto, hay otras bibliotecas históricas como la de la Facultad de Farmacia, la de Veterinaria, que también tienen fondo antiguo, pero ya en cantidades muy inferiores. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de la historia de nuestra biblioteca y de la procedencia de nuestros fondos, simplemente la quería caracterizar por encima y lo que quería hablar sobre todo un poco de los desafíos de la gestión en estos casi últimos 25 años. El año que viene haremos 25 años de apertura y yo creo que es una buena cifra para hacer una reflexión de las cosas que hemos estado trabajando estos últimos 25 años. Por supuesto, los objetivos que ha perseguido la institución a lo largo de estos años son compartidos con la mayoría de las bibliotecas que se dedican a temas patrimoniales, como es la búsqueda de la preservación y conservación de este fondo, la descripción y la catalogación, la digitalización, la difusión, el apoyo a las tareas docentes e investigadoras y también la interacción con la sociedad. Desde el principio, el objetivo de creación para la Biblioteca Historia fue crear una biblioteca de investigación, un centro de contacto de la cultura del pasado con el presente, con la vocación clara de crear nuevo conocimiento, ¿no? En esta presentación he seleccionado 4 aspectos que me parecía que podían interesar en unas jornadas de estas características. No voy a hablar de temas de digitalización porque la Biblioteca Complutense, las colecciones digitales, es decir, la gestión de los objetos digitales, no corresponde a la Biblioteca Histórica, corresponde a otro servicio de la Biblioteca que gestiona tanto los objetos digitales de las colecciones patrimoniales como de los repositorios institucionales. Y tampoco hablaré de temas de conservación y restauración porque bueno, estos competen sobre todo al Departamento de Conservación y Restauración que dirige Javier Tacón y que yo creo que es uno de los referentes del sector.
Me voy a centrar en 4 aspectos que me parecen interesantes. Un poco es el desarrollo de las colecciones patrimoniales, es decir, en estos últimos 25 años hemos incrementado de manera notable nuestras colecciones y me gustaría pues, compartir un poco las vías que hemos tenido de incremento y cómo este incremento de nuestras colecciones ha significado un poco como una evolución del concepto de lo que es patrimonio bibliográfico y documental universitario. También me gustaría centrarme en el proceso, sobre todo en los trabajos que hemos realizado en la descripción bibliográfica y sobre todo en el estudio y en la profundización de lo que llamamos evidencias materiales, es decir, los rasgos distintivos que tienen cada uno de los ejemplares de nuestras colecciones y particularmente hemos trabajado muchísimo en el estudio de las antiguas procedencias, de las marcas de censura, de las marcas de lectura y de otro tipo de evidencias materiales. También hablaré de la difusión de las colecciones, de la utilización de los diferentes canales que hemos venido empleando en estos últimos 25 años y de las nuevas perspectivas que estamos aplicando y terminaré centrándome sobre todo en las tareas de pues, un poco de apoyo a la tarea docente investigadora. Nosotros somos una biblioteca patrimonial, pero sobre todo somos también una biblioteca universitaria y para nosotros las actividades, el apoyo a las actividades docentes e investigadores es una tarea fundamental. En cuanto al primer apartado, el desarrollo e incremento de los fondos patrimoniales en los últimos 25 años, no quiero hablar aquí de las definiciones teóricas que aparecen en el reglamento de lo que es o no que es patrimonio bibliográfico documental, sino sobre todo ceñirme a los casos prácticos, es decir, qué colecciones hemos ido realmente incrementando en estos últimos 25 años. El punto de partida de la Biblioteca Histórica fue un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad que en diciembre del año 1999 obligaba a todas las bibliotecas a depositar en la Biblioteca Histórica todos los fondos bibliográficos y documentales anteriores a 1800. Es decir, en ese momento se decidió que el patrimonio bibliográfico que tenía que tener unas medidas especiales de salvaguarda era ese tipo de fondo, aunque por supuesto era consciente, ¿no?, que en el resto de bibliotecas seguía manteniéndose conjuntos significativos de patrimonio bibliográfico, sobre todo del siglo XIX. A lo largo de estos años hemos seguido incorporando este tipo de colecciones del siglo XIX, es decir, hemos ido ampliando ese marco cronológico que muchas veces en la gestión de las bibliotecas patrimoniales es un marco muy claro, ¿no? Porque decir que a partir de un año un tipo de documento se traslada o no, pues es muy fácil, ¿no? También para llevarlo a la práctica, sobre todo para decidir qué tipo de colección pues a partir de un año no se presta o qué tipo de colecciones no se pueden expurgar, ¿no? El marco cronológico siempre es un término muy preciso. También hemos recibido algunas veces bibliotecas incluso posteriores del siglo XX, es el caso de la biblioteca de la Residencia de Estudiantes y de la Residencia de Señoritas, bibliotecas que después de la Guerra Civil pasaron a los colegios mayores de Cardenal Cisneros y de Teresa de Jesús y que en el año 2015 se incorporaron a la Biblioteca Histórica, ¿no? Con lo cual, pues vemos cómo muchas veces hemos ido incrementando y ampliando nuestras colecciones. Por nosotros, al hablar del desarrollo e incremento de los fondos patrimoniales de la Biblioteca Histórica, contemplamos dos vías. Por un lado, las incorporaciones, es decir, son fondos patrimoniales que ya están en la universidad y que en un momento dado se decide su traslado a la Biblioteca Histórica como centro especializado y con unas condiciones idóneas para la conservación y la preservación de ese modo. Y por otro lado, también lo que suponen o lo que supondrían adquisiciones, es decir, fondos bibliográficos o patrimoniales que están fuera de la universidad y que bien por compra y sobre todo por donación hemos conseguido incorporar a nuestros fondos. A lo largo de estos años hemos ido ampliando nuestra incorporación hacia otro tipo de materiales, no solo exclusivamente bibliográficos, como eran muchos, por ejemplo, materiales docentes. Son fondos muy interesantes, quizás no tienen la relevancia que algunas de las colecciones que tenemos, pero que sí suponen como una especie de
colecciones locales, de interés local, ¿no? Nos hablan de cómo se ha impartido la docencia en la universidad. Eran colecciones que muchas veces estaban en departamentos, ocultas, prácticamente sin difusión, y entre ellas se encuentran pues, colecciones de láminas docentes, que son con dibujos y coloreadas a mano muy interesantes del campo de la botánica o de la geología, o también placas fotográficas que se utilizaban como diapositivas durante la primera mitad del siglo XX y que son también algunos conjuntos de ellos son muy interesantes porque nos hablan del tipo de historia del arte que se impartía, por ejemplo, en la colección de placas fotográficas de la Fuente Ferrari o en el caso de Hernández Pacheco, que son fotografías sobre todo de paisajes españoles, y en este caso nos encontramos que es una colección docente, pero además es una colección muy interesante desde el punto de vista del tema de la geografía y del paisaje español. También a lo largo de estos años hemos conseguido atraer fondos patrimoniales que estaban en manos de institutos de investigación o grupos de investigación que en sus tareas relacionadas con el patrimonio bibliográfico muchas veces habían adquirido, incluso muchas veces habían rescatado casi de la desaparición algunas colecciones muy, muy interesantes. Por ejemplo, estamos hablando de los fondos musicales del Instituto de Ciencias Musicales, ¿no? Que en el año 2016, por ejemplo, se depositaron en la Biblioteca Histórica, o una colección de pliegos de cordel que estaba en el Seminario de Bibliografía y que se trasladó también en estas fechas. Además de esta incorporación de fondos de la universidad que se ha ido incrementando paulatinamente en estos años y que también ha supuesto una relectura de lo que es patrimonio bibliográfico y documental, en los últimos años también hemos incorporado colecciones externas, algunas por compra, las menos, porque la verdad es que nunca hemos tenido un presupuesto destinado a tal fin. Una compra excepcional fue la colección Francisco Guerra, que en realidad fue una donación porque la compra fue por un precio muy por debajo del valor de mercado. Y simplemente hemos comprado algunos ejemplares sueltos de obras que tenían muchísimo interés para la historia de la universidad. Constituciones de la universidad que no teníamos en nuestras colecciones, algún caso suelto. Lo que sí hemos recibido a lo largo de estos años es muchísimas donaciones de libros, algunas muy pequeñas, algunas más significativas, y que han supuesto un incremento. La verdad es que trabajar en una biblioteca universitaria te encuentras con un aliado muy importante para el incremento de colecciones, que son los profesores, ¿no? Muchos profesores son bibliófilos, reúnen colecciones muy, muy significativas de libros y al final saben que el destino es o donarlo a la biblioteca y preservar la integridad de esa colección, o la mera dispersión y venta tras su muerte, ¿no? Eso, a lo largo de la historia de la Universidad Complutense, ha supuesto un incremento muy notable de fondos. Y en estos años también lo ha sido. Pero en este apartado me gustaría centrarme sobre todo en los fondos personales, como un ejemplo del incremento de fondos en estos años. Es un tipo de documento que compartimos también con los archivos y con los museos, ¿no? Y que ha supuesto uno de los grandes retos para la biblioteca histórica por el volumen que alcanzan algunos de ellos, ¿no? En el año 2008 incorporamos el archivo personal de Rubén Darío, que estaba en un seminario en la Facultad de Filología, y a partir de ahí se abrió la espita, ¿no? Creamos una colección específica. De hecho, incluso entresacamos de nuestra colección de manuscritos algunos archivos personales que teníamos del siglo XVIII y del siglo XIX, y a partir de ese año empezaron a llegar muchos fondos personales, ¿no? En un momento, además, en que bueno, pues tampoco había muchas instituciones o bibliotecas, ¿no?, que estuvieran acogiendo este tipo de fondos, ¿no? Sobre todo fondos, muchos de ellos de personas vinculadas a la universidad, de profesores, antiguos rectores, y muchos de ellos son fondos que tienen mucho interés, ¿no?, para los investigadores, y que sobre todo en otros ámbitos como en el americano, en el inglés, son unos tipos de fondos que son sistemáticamente pues, recolectados por las instituciones y por las bibliotecas. Por supuesto, también hemos acogido a algunos fondos de mujeres, entre los que podemos destacar parte de la correspondencia de María Zambrano.
El proceso de los fondos personales ha sido un reto, ¿no?, para nosotros como bibliotecarios, por el gran volumen, porque algunos de estos archivos, como por ejemplo el de Julián Marías, son miles y miles de documentos, miles y miles de cartas, en fin, que suponen un reto el proceso, ¿no? Y creo que, bueno, que hemos sido capaces de desarrollar diferentes herramientas de descripción, ¿no?, para abordar estos conjuntos documentales que la verdad es que despiertan muchísimo interés entre los investigadores, que cada vez más están interesados sobre todo en el estudio de la correspondencia, ¿no? Como conclusión a este capítulo dedicado al crecimiento y de los fondos patrimoniales en la biblioteca, debo destacar sobre todo que se sentía la necesidad de creación de un centro en la Universidad Complutense dispusiera de un centro especializado en la gestión del patrimonio bibliográfico y documental. Y prueba de esa necesidad y del éxito de nuestra institución ha sido el incremento constante de fondos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Como muchos profesores se han puesto en contacto con nosotros para trasladar estos fondos que veían y que percibían que estaban en una situación casi al borde de la desaparición, ¿no? Hemos visto cómo hay un crecimiento natural desde nuestro decreto fundacional, que sería los fondos anteriores a 1800. Hemos conseguido ir ampliando poco a poco esa fecha, pero también como hemos ampliando también nuestro centro de interés hacia otros tipos documentales, ¿no?, dando respuesta así mucho a nuestros usuarios. Es decir, pretendemos con esta política de adquisiciones también ser útiles a la institución, ¿no? Y si los profesores nos plantean exigencias o nos piden donar fondos o conjuntos documentales interesantes, pues nosotros intentamos apoyar estas iniciativas. El desafío, un reto que tenemos en esta área, pues son los problemas de espacio. Ahora estamos bien, pero si seguimos en este ritmo de crecimiento, pues tarde o temprano llegará ese problema que afecta a la mayoría de las instituciones del patrimonio. Adquirimos libros, incorporamos nuevos fondos, pero por supuesto también los tenemos que describir, ¿no? En la biblioteca histórica, cuando a lo largo del año 2000 se fue trasladando todo el fondo antiguo de las antiguas bibliotecarias, de las bibliotecas de facultades, a los bibliotecarios que en aquella época trabajaban, les parecía que tenían trabajo para décadas, ¿no? Que ese volumen de ejemplares iba a ser digerir y procesar ese volumen de ejemplares iba a ser una tarea titánica. Y la verdad es que pues no lo fue así. En 10 años prácticamente se acometió la descripción y catalogación de todo el fondo anterior a 1800. Es verdad que eso fue posible gracias a que la Universidad Complutense llegó a un acuerdo con Google y entre el año 2006 y 2011 se digitalizaron más de 100.000 ejemplares, muchos de ellos pertenecientes al fondo de nuestra biblioteca. Eso supuso la obtención de recursos suficientes para contratar el personal para poder describir todas estas colecciones. Y lo que nos parecía que iba a ser imposible, pues se pudo hacer en muy poco tiempo. También muchas veces nos ha parecido lo mismo con los fondos personales. Decíamos, aceptamos esto, pero no sabemos cuándo lo podemos procesar. Bueno, pues al final se puede y se termina procesando. Esto nos ha permitido avanzar tan rápido en la descripción de las colecciones patrimoniales, nos ha permitido avanzar en un proyecto que para nosotros es muy importante y que responde sobre todo a las necesidades de investigación actual. Los investigadores ya no les interesa tanto el estudio de las ediciones, sino sobre todo las evidencias materiales. Es decir, todos aquellos datos que pueden obtener de los distintos ejemplares y que nos hablan de su vida, de sus antiguos poseedores, de si tienen marcas o no de lectura, en fin, de si tienen marcas de censura, cómo son, quién las hizo. Es decir, ahora cada vez más los investigadores que se dirigen a nuestra biblioteca lo que nos piden hacer censos de ediciones, este tipo de cosas. Y la biblioteca tiene que dar respuesta a estas necesidades de los investigadores. Por eso nosotros hemos trabajado en los últimos años sobre todo en la descripción de las evidencias materiales. Ha sido un tema que nos ha preocupado y nos ha ocupado muchísimo tiempo. Sobre todo nos hemos centrado en las marcas de procedencia, pero también pues describimos marcas de censura, de lectura, también dibujos que puedan aparecer y también incluso algunas veces pues hemos llegado a recolectar objetos que hemos encontrado en los libros y que de hecho hace unos años hicimos una exposición que se llama Cápsulas del tiempo, que la verdad que tuvo bastante interés.
Voy a hablar muy por encima del proceso técnico de las procedencias. La información, por supuesto, de las antiguas procedencias la volcamos en el catálogo, ¿no? Para que aquellos que hagan unas búsquedas pues tengan toda la información pertinente sobre los antiguos procedencias, una descripción normalizada de las diferentes evidencias materiales que tenemos en los ejemplares. Pero más me interesa, hemos trabajado también mucho para crear una página donde toda esta información esté reunida, de tal manera que aquellos investigadores que quieran hacerse una idea del origen de nuestros fondos y qué tipo de personas o qué tipo de fondos tenemos, pues puedan tener esta información. Es en nuestro portal de las procedencias, donde reunimos la información en dos apartados, las procedencias institucionales por un lado y por otro las procedencias personales. Las institucionales están todas, la mayor parte, centradas en las bibliotecas antecesoras que hemos recibido completas, y las procedencias personales pues bueno, están divididas por varios criterios. Se puede acceder por un orden alfabético estricto, pero también están clasificadas por grupos sociales o grupos profesionales para favorecer la consulta. Cada uno de los registros pues tiene una pequeña reseña biográfica e imágenes sobre todo del tipo de marca que se utiliza. Si antes he hablado del caso de los fondos personales, como hablaba ahora del incremento de las colecciones, aquí, como ejemplo característico que me quería aportar aquí, quiero hablar de las marcas de fuego como una sorpresa, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchísimo en nuestras marcas de procedencia, pero cuando pensamos que lo sabíamos todo, nos dimos cuenta hace escasamente 3 años que habíamos ignorado un tipo de marca de procedencia a la que no estamos habituados. Sabíamos que existían las marcas de fuego, es un tipo de marca, que para aquellos que no lo sepan, que se utilizó sobre todo en las bibliotecas del México virreinal y que se aplicaba con un hierro candente, como en el ganado, en los cortes de los libros se aplicaba el sello de la biblioteca. Nosotros habíamos procesado las colecciones y no habíamos reparado en ese tipo de marca, y gracias a algunos proyectos que tenemos y que compartimos con universidades americanas relacionados con los primeros impresos americanos, siempre nos decían, ¿y no tenéis marcas de fuego? ¿Y no tenéis marcas de fuego? Y empezamos a buscar y efectivamente teníamos marcas de fuego. Encontramos una colección muy pequeñita de 33 marcas de fuego, pero que es muy, muy representativa del tipo de institución que las utilizó a lo largo de la época. Y lo más importante de todo esto, nos permitió colaborar en el catálogo colectivo de marcas de fuego. Es decir, unirnos con otras bibliotecas que están empeñadas también en el rescate de esta antigua procedencia y colaborar con ellos. Porque esta es quizás la conclusión más importante que quiero sacar en el campo del terreno de las descripciones bibliográficas. La importancia de emprender proyectos cooperativos en la descripción de las colecciones. A lo largo de estos años, las bibliotecas patrimoniales hemos trabajado mucho en la creación de catálogos colectivos, ¿no? Como el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico, el catálogo colectivo de la red de bibliotecas universitarias, donde están también todos los fondos patrimoniales de la universidad. Eso nos ha dado mucha visibilidad. Es muy interesante para los investigadores, unas herramientas utilísimas que les ahorran muchísimo tiempo, ¿no? Y en el estudio de las evidencias materiales tenemos también que trabajar en esta misma línea, ¿no? Hemos trabajado con el catálogo colectivo de marcas de fuego y con el grupo de trabajo de patrimonio bibliográfico de Revium. También estamos embarcados en la reconstrucción de la biblioteca de la Casa de Osuna, una biblioteca que adquirió el Estado a finales del siglo XIX y que dispersó y repartió por innumerables bibliotecas que entonces pertenecían al Estado. Uno de nuestros empeños precisamente es reconstruir esta biblioteca, ¿no? Y poder recrear, ¿no? Cómo era esta colección. Precisamente uno de los retos que creo que tenemos que cumplir en este campo, que nos interesa muchísimo, sería precisamente crear bases de datos nacionales de antiguas procedencias, ¿no? Que ayudaran y que fomentaran este tipo de estudios. Incorporamos nuevas colecciones, las describimos, y el tercer apartado que tenemos que hacer es difundirlas. Es decir, no nos podemos quedar solo con nuestros catálogos, ¿no? Sino que también tenemos que emprender toda una serie de actividades para ellas. Nosotros en la Biblioteca Histórica hemos utilizado lo que digo yo, medios tradicionales, que estarían más vinculados a lo que nosotros consideramos con los productos impresos, ¿no?
aunque la mayoría de ellos, en la biblioteca histórica al menos, ya son casi todos o todos ediciones digitales y todos están disponibles en texto completo y colgados en nuestro repositorio institucional. Algunos de ellos son los catálogos de exposiciones. Nosotros hemos seguido una política de exposiciones desde los orígenes de la biblioteca y hemos celebrado muchas exposiciones, siempre con nuestro fondo, ¿no?, que han presentado nuestro fondo desde diferentes perspectivas, ya sea una temática concreta como la arquitectura, la botánica, libros de economía, colecciones concretas como la de Francisco Guerra o la de Tiempo para la Alegría, que realizamos recientemente, también por tipos documentales, algunas exposiciones como la de cartografía. También hemos publicado una revista, o publicamos una revista, Pecia Complutense, que es una biblioteca en la que colaboramos tanto bibliotecarios como restauradores, docentes y estudiantes, que es una revista también que está abierta a otras instituciones y otros miembros. Hemos hecho también algunos catálogos, algunos son muy importantes para la biblioteca histórica, ¿no?, aunque parezca que ahora hacer catálogos impresos es una de eso, pero fue uno de los grandes empeños de la antigua directora y yo creo que ya se jubiló muy tranquila porque había conseguido sacar el catálogo de manuscritos medievales de la biblioteca histórica con la descripción codicológica de todos los códices de la colección cisneriana, ¿no?, que es el núcleo fundacional de nuestra biblioteca. También hemos hecho otros catálogos, como el catálogo de fondos americanos, ¿no?, unos fondos con los que hemos trabajado muy, muy intensamente en los últimos años. También nuestra colección de documentos de trabajo, pues hemos publicado inventarios y también muchos artículos relacionados con nuestras colecciones. Este tipo de producto está muy centrado sobre todo en el profesional, en el especialista, están muy orientadas algunas veces hacia el mundo académico desde el origen de la biblioteca siempre fuimos muy sensibles y pensamos que teníamos que hacer una difusión de las colecciones destinada, por así decirlo, hacia un público no experto, ¿no?, que no supiera muy bien qué teníamos y que teníamos que guiarle o ayudarle en el disfrute de nuestras colecciones, ¿no? Una página de estas, en el año 2000, siempre hemos tenido una página de colecciones, pero fue en el año 2013 cuando hicimos un proyecto, ¿no?, de desarrollo de nuestra página de colecciones. Hicimos una página sobre todo de tesoros de la biblioteca histórica, ¿no?, aprovechando que había terminado la digitalización, los proyectos de digitalización. Muchas de estas páginas están muy vinculadas a estos proyectos de digitalización, está crudo cocido, es decir, tenemos muchos productos, muchos digitales, pero claro, cuando ya empiezas a tener colecciones digitales tan grandes como las de la Complutense, si no ofreces guías o maneras de hincar el diente, muchas veces los usuarios se pierden en la cantidad ingente de objetos digitales que ahí se depositan, ¿no? Por eso hicimos la página de Descubrir las colecciones, ¿no?, para guiarles, ¿no?, y caracterizarles, enseñarles, pues mira, tenemos este tipo de colecciones, ¿no? También hemos publicado un blog, Folio Complutense, también con un tono muy divulgativo, que desde el 2009 más o menos intenta hablar sobre nuestras colecciones, actividades, también recogiendo otras cosas que pasan en el entorno del patrimonio bibliográfico. Y también desde el 2012 estamos en las redes sociales. Sobre todo nos hemos centrado en Facebook, que es la red social en la que hemos tenido más éxitos, en la que sorprendentemente nuestro público principal no es el más adulto, sino precisamente el rango que está entre los 25 y 35 años, pero bueno, es en la red social que ahora mismo tenemos más esto, que nos permite un contacto sobre todo con un público que muchas veces no está en Madrid, ¿no?, que está en otros sitios, en otros espacios, ¿no?, y que nos parece muy interesante también hablar con ellos. En el tema si antes he hablado de los fondos personales, de las marcas de fuego, en este área me gustaría centrarme en un ejemplo, en una aproximación nueva que estamos emprendiendo, que es una aproximación de género. Es decir, hasta ahora hemos difundido nuestras colecciones muchas veces de una perspectiva muy profesional, ¿no?, dividida en colecciones, tipos de materiales, mapas, fotografías, ¿no? Pero muchas veces los intereses de las personas van por otra vía. Los estudios de género son precisamente una muestra de ello, ¿no? Cada vez más los estudios sobre las mujeres son más importantes, están adquiriendo más relevancia y son además muy demandados. De hecho, en nuestras exposiciones, las últimas, por ejemplo, que hicimos sobre María Goiri, es una de las exposiciones que ha tenido más éxito en los últimos años. Y nosotros ya habíamos trabajado con estos temas
los últimos, prácticamente desde la creación del blog en el año 2009, donde ya empezamos a publicar cada 8 de marzo artículos sobre libros que teníamos escritos, o bien escritos por mujeres, o con grabados hechos por mujeres, o impresos por mujeres, o encuadernados por mujeres, es decir, que visibilizando muchas veces el papel que tuvieron las mujeres en la cultura literaria de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Y esta aproximación ha culminado este año con un modesto portal que es Mujeres en la Biblioteca Histórica, donde hemos querido reunir toda esta información que hasta entonces teníamos dispersa por muchas partes, ¿no? Y donde aquellas personas interesadas en estos estudios pueden acceder a las reseñas de muchas mujeres que están presentes en nuestras colecciones y que queremos visibilizar de alguna manera. Como conclusión en este campo, me gustaría decir que las guías para un público no experto son, desde mi punto de vista, muy necesarias, sobre todo cuando las colecciones digitales, como empiezan a serlo, son tan numerosas, ¿no? Un modelo sería, por ejemplo, la guía que tenemos sobre mapas, donde permitimos que los usuarios puedan acceder a nuestra colección desde diferentes vías, ¿no? Bien una lista alfabética de cartógrafos, bien a partir de tipos documentales, es decir, islarios, grandes atlas, también a partir de siglos o de escuelas cartográficas, de tal manera que acompañemos a aquel público experto y que sean ellos mismos que decidan por dónde quieren o pueden explorar nuestra colección. Por supuesto, tenemos que salir también de nuestra burbuja, de nuestros convencionalismos bibliotecarios y adoptar nuevas perspectivas y mostrar nuestra colección de una manera que sea más atractiva para el público, ¿no? Como hemos hecho en el caso del portal de las mujeres. Y un desafío, una cosa que me preocupa a mí últimamente mucho, y es la obsolescencia que percibo en las herramientas de la web. Al menos en la Universidad Complutense ya hemos pasado por diferentes gestores de la web y supuesto que cada cambio de gestor web había que migrar manualmente toda la información al nuevo y esto ha supuesto una pérdida de información enorme, ¿no? Y además muchas veces de información muy valiosa. No es el caso de nosotros, que hemos conseguido migrarla, pero ha habido páginas maravillosas de proyectos de investigación fantásticos, con una información utilísima, con bases de datos maravillosas, que al cabo de 5 o 10 años, de 6 o 7 años, están completamente obsoletas. No se pueden abrir las bases de datos porque no se han refrescado los programas, las páginas web han desaparecido y esfuerzos que parecían que se habían afrontado casi para la eternidad han durado poquísimo tiempo, ¿no? Es algo que me interesa y, de hecho, muchas veces ahora mismo mi obsesión es que por lo menos todos los medios tradicionales que hemos utilizado, todas estas herramientas, depositarlos en el repositorio institucional, que por lo menos ahí está garantizada su preservación a largo plazo, ¿no? Porque la verdad es que son esfuerzos muy importantes y que hay que mantener. Bueno, he hablado de cómo incorporamos colecciones, cómo las describimos, cómo las contamos, cómo las narramos y, por supuesto, tenía que acabar con el público, ¿no? Con nuestros usuarios, ¿no? Para los que trabajamos, ¿no? Nosotros somos una biblioteca patrimonial, lo tenemos muy claro, tenemos un deber de salvaguarda, un patrimonio bibliográfico que es de la Complutense, pero pertenece a toda la sociedad y debe ser posible disfrutado por toda la ciudadanía, pero también somos una biblioteca universitaria y nuestras obligaciones en las tareas de apoyo a la docencia y la investigación son molares, son mollares, son fundamentales. A lo largo de estos años hemos intentado ser una biblioteca abierta a la ciudadanía. En este punto, el gran desarrollo que han tenido las colecciones digitales en la Universidad Complutense es fundamental para compartir con los ciudadanos todo este patrimonio, pero también lo hemos hecho de manera presencial con exposiciones bibliográficas o con visitas guiadas que celebramos también, sobre todo en momentos especiales como la Semana de la Ciencia, la Noche de los Libros, pero que procuramos que a lo largo de todo el año haya una programación regular de visitas, o bien a las exposiciones bibliográficas o bien a la institución. También somos una biblioteca abierta a los investigadores, como no, nos definimos como una biblioteca de investigación y no solo lo recibimos en nuestra sala de lectura, sino que procuramos colaborar con ellos en sus proyectos de innovación docente, en sus proyectos de investigación, colaborando en los censos que tienen que hacer,
en toda la manera posible. También hemos colaborado en muchos proyectos de humanidades digitales. Procuramos ser también una biblioteca abierta a los docentes, les cedemos nuestra aula docente siempre que nos lo piden y siempre que piden ejemplares de nuestras colecciones para poder dar explicaciones en aquellas asignaturas que están más relacionadas con el patrimonio bibliográfico. Pero aquí me quiero centrar sobre todo en un aspecto que para mí, para nuestra biblioteca es muy importante, que es ser una biblioteca abierta a los estudiantes, ¿no? Somos una biblioteca de investigación, no somos un centro de estudio, una biblioteca de estudio, para eso están las bibliotecas de facultades, pero nosotros siempre que los alumnos o los estudiantes quieren entrar a nuestra biblioteca, tienen las puertas abiertas. Por supuesto, les hacemos visitas guiadas y pueden recibir clases en el aula docente, ya sean visitas guiadas por bibliotecarios, en clases impartidas por los profesores o incluso en prácticas de descripción bibliográficas que pueden hacer con algunos de los fondos que hemos seleccionado para este fin. Pero sobre todo me interesan dos proyectos en los que yo creo que nos han dado muy buenos resultados y que animo a otras instituciones a imitarnos, que son las prácticas curriculares en la biblioteca, ¿no? Nosotros desde los orígenes prácticamente de la biblioteca y sobre todo desde la implantación del Plan de Bolonia, estamos acogiendo en nuestra biblioteca alumnos en prácticas curriculares, tenemos acuerdos con varias titulaciones de la universidad y la verdad es que los resultados están siendo excelentes. Muchas veces nos ayudan en la tarea de hacer inventarios, sobre todo en los fondos personales, pero muchas veces vienen a hacer trabajos propios sobre temas de interés en la biblioteca. No necesariamente tienen que venir a nuestra biblioteca para trabajar, para nosotros, sino simplemente ellos eligen, les proponemos distintas opciones y ellos muchas veces eligen cómo quieren colaborar. También acogemos a alumnos que quieren hacer trabajos académicos, TFMs o TFGs relacionados con nuestro fondo y les intentamos tutelar y guiar en estos procesos, ¿no? El desafío, bueno, pues quizás a modo de conclusión de esta parte de apoyo a la docencia y la investigación, me gustaría destacar que para nosotros esto es una tarea fundamental. De hecho, incluso en situaciones muy precarias de personal, como las que hemos atravesado en los últimos años, esta actividad la hemos seguido manteniendo, incluso en demérito de otras como la descripción de colecciones. Es decir, nos considera que nosotros no podemos ignorar que formamos parte de un centro universitario, ¿no? Y lo hacemos siempre de una manera muy activa, ¿no? Intentamos atraer a los profesores. Primero, para que no se asusten mucho, les ofrecimos una visita guiada que hacemos nosotros. Luego les vamos captando poco a poco. Pues mira, tú puedes hacer una clase con libros relacionados con tu disciplina. Pues se animan y luego al final pues dicen, mira, yo ya no quiero visita, yo solo quiero todo el tiempo para impartir clases con estos libros, porque es una tarea pues muy interesante y hay muy pocas universidades que puedan ofrecer pues una colección bibliográfica como la que tiene la Biblioteca Histórica, ¿no? Un apunte que también me gustaría comentar aquí es que las prácticas sobre todo tienen que ser útiles para el alumno. Uno nunca puede plantear que estas prácticas sean útiles para la institución. Lo fundamental es formar a los estudiantes, ¿no? Tener trabajadores de una manera gratuita, ¿no? Y el desafío, una amenaza que yo veo en este campo, sobre todo es la atención a una demanda creciente de grupos externos que percibimos, sobre todo de centros culturales, que realmente adquiere ya unas proporciones que es difícilmente asumible para una institución como la nuestra, en la que volcamos, es verdad, casi toda nuestra atención hacia los docentes, hacia los estudiantes. Bueno, para concluir, no sé cómo voy de tiempo, porque no he sacado el reloj, espero que no me pase mucho. El título de mi conferencia eran Desafíos en la gestión del patrimonio bibliográfico de la Universidad Complutense y me gustaría terminar con algunas pinceladas que yo creo que son ampliamente compartidas por la mayoría de las instituciones de archivos o de museos. En cuanto al desarrollo de las colecciones, me parece muy importante que desde las instituciones patrimoniales debemos dar respuesta a las necesidades de la institución en la que trabajas o de la comunidad en la que estás. Es decir, tienes que atender todas las necesidades de salvaguarda de esas colecciones patrimoniales.
El concepto de patrimonio es un concepto que siempre está en perenne crecimiento y una vez que hemos salvaguardado una colección empiezan a aparecer otras que son interesantes. Entonces, esto no va a ser parar, nunca podemos decir basta y siempre tenemos que asumir estas colecciones, perdón, aunque nos parezca que va a ser imposible procesarlas, ¿no? Que estamos aceptando un reto que no sabemos si vamos a comer. Bueno, pues el tiempo dice que sí, que al final puedes, ¿no? Que al final sales de alguna manera y que puedes procesar. Pero es que tenemos que cumplir, porque una biblioteca patrimonial que no crece o que da la espalda a la institución o a la comunidad a la que pertenece es una institución que está muerta. En cuanto al enriquecimiento de las descripciones bibliográficas, me parece muy interesante apuntar que tenemos que seguir avanzando en la búsqueda de soluciones cooperativas, ¿no? Es importantísimo, no podemos trabajar aislados, tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Y quizás jornadas como estas pueden ser un momento de contacto entre profesionales para crear sinergias, ¿no? Y para seguir trabajando en esta línea, una línea que nos da mucha visibilidad y que además pues agradece mucho a nuestros investigadores. En cuanto a la difusión de las colecciones, pues me gustaría sobre todo destacar que el desafío pues es adaptar la narrativa constantemente de nuestras colecciones. Está muy bien la narrativa convencional por tipos documentales, es algo necesario, es útil, a muchos investigadores sobre todo y especialistas les interesa, pero también tenemos que adoptar otras narrativas, quizás hacia públicos más generales, ¿no? Y contar nuestras colecciones de maneras más atractivas a la sociedad. Y por otro lado, por último, en cuanto a todo lo relacionado con el apoyo a las tareas docentes e investigadoras, pues todas las instituciones patrimoniales tenemos una obligación en la formación de los futuros profesionales, ¿no? Muchos de estos alumnos que acogemos en prácticas y que piden nuestra institución para hacer prácticas o que piden hacer trabajos académicos sobre nuestros fondos van a ser los futuros profesionales, ¿no? No podemos ignorar esta demanda y yo, por lo menos en una biblioteca que ha sufrido una catarata de jubilaciones en los últimos años, pues estoy muy sensible a esta circunstancia y creo que pues, tenemos una responsabilidad en garantizar que nuestras instituciones pervivan con profesionales bien formados y bien capacitados. Bueno, por último, ya para finalizar, me gustaría recoger una cita con la que terminaba también mi predecesora, Marta Torres Santo Domingo, y que bueno, pues está recogida en El nombre de la rosa. Es un texto, precisamente Humberto Eco visitó la Biblioteca Histórica cuando le dieron el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid y nos recordó este apartado, ¿no? Y nos destacó que, bueno, que los bibliotecarios no somos los guardianes de los libros, ¿no? Que los bibliotecarios somos los guardianes contra las fuerzas del olvido, ¿no? Que es el auténtico enemigo de la verdad. Es decir, que somos instituciones que trabajamos en la preservación de la memoria, ¿no? Y que este precisamente es uno de nuestros papeles fundamentales. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que esta intervención haya sido de utilidad.